Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es Viti Talks, el podcast. Les recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. En este episodio tenemos el honor de recibir a Adriana Castro, fundadora de Asociación Ale, conferencista, autora, activista. Junto con uno de sus hijos forman parte del podcast Hablemos en Gerundio. Adriana ha transitado uno de los duelos más profundos, la pérdida de un hijo, transformando su dolor en un acto de amor que ha impactado miles de vidas, promoviendo la donación de órganos, y a través de su historia hablaremos de la resiliencia, la transformación y la importancia de darle el lugar que merece al dolor sin minimizarlo y sobre todo sin compararlo. Así como cada historia de vida es única, cada proceso de duelo lo es también. Este episodio es una invitación a reconocer el propio dolor y el de los demás desde la empatía, el respeto y el amor. Qué gusto tenerte aquí, Adriana, y poder conectar con tu historia. No, Bienvenida. pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que me encanta poder platicar y sobre todo darnos cuenta que hay muchas trincheras donde hay dolor, hay muchas trincheras desde las cuales se viven los duelos y te voy a ser bien honesta. La palabra vitiligo para mí me llevó a mi mamá, a mi abuela, a cuando yo era chiquita, mi abuela materna tuvo vitiligo Okay. y, y fue en automático, o sea, fue en automático decir, sí, sí quiero, y porque quiero Mm. aprender más hasta, pues, de lo que ella vivió, porque, o sea, era un tema que ella no hablaba, ella nomás se tomaba sus remedios para que se le disminuyeran sus manchitas y tal, pero era un tema que ella nunca habló, ella siempre fue para adelante, entonces para mí el estar aquí con ustedes es también estar cerca de ella, que Mm. hoy ya no está con nosotros. Fíjate cómo son los lazos que nos une. La Fundación Mexicana de Vitiligo tiene este espacio como un medio de información, como un medio de contacto cercano con todas esas personas que viven con vitiligo, pero también con familiares. Tú lo decías en este momento. En Ujú. este caso yo escuché la palabra vitiligo y dije, claro que sí. Y hay muchos temas que se viven aquí que yo decía, ¿cuánto podríamos hablar de vitiligo? Y hemos descubierto episodio tras episodio que mucho y que tiene relación con muchos aspectos de la vida. Tú nos vas a hablar de tu proceso, de tu historia, de temas muy particulares de ti, de tu persona, pero vamos a encontrar justo en estas conexiones cómo estamos unidos en muchísimas cosas. Entonces, pues te reitero el agradecimiento por estar aquí. Y sabes, antes de empezar con tu historia, Adriana, te cuento un poquito algo que sucede en la comunidad de vitiligo. A Ujú. veces algunas personas suelen usar, y voy a entrecomillar esto, como consuelo, o no sé cómo manejarlo, frases como, por lo menos el vitiligo no es algo más grave, o no es una enfermedad como cáncer o como alguna otra que ya se tiene estigmatizada como más dura o más un proceso complejo, ¿no? Y quiero entender, quiero entender a las personas, porque también es válido utilizar este recurso, como decía yo, como consuelo. Quiero entender cómo lo haces, como para decir, híjole, si yo le pusiera una calificación a mi dolor o la comparara con una enfermedad que no es tan grave, a lo mejor no la siento tanto, pero la realidad es otra. Y la realidad es que aunque es cierto que el vitíligo no duele físicamente, no incapacita, puedes hacer con tu vida lo que desees, subir montañas, escalar, nadar, hacer, ser profesionista de lo que tú quieras, no te incapacita. Implica una pérdida de cómo te ves y de tu apariencia, pero más que nada del impacto emocional
del acomodo de esta pérdida. Definitivamente no son iguales los duelos, ¿no? No podemos comparar ni una enfermedad, ni la pérdida de un ser querido, ni la pérdida a lo mejor de un brazo o de una capacidad, ni, ni la pérdida del pigmento, pero justo de eso es de lo que se trata, de que no tiene comparación y que si lo comparas tal vez te quita la posibilidad de vivir tu proceso, tal vez tal como te toca. Yo más Entonces, bien pienso que es cómo decidas vivir esa pérdida, ok. porque pérdidas vamos a tener todos, o sea, y pérdidas tenemos enfermos y no enfermos, o sea, Ujú. pérdidas hay, pérdidas existen y pérdidas va a haber siempre. El chiste es tomar la decisión de cómo actuar en relación a esa pérdida. Y no es que minimicemos la pérdida, sino que podamos ver con mucha objetividad el peso de esa pérdida y que la volvamos a adecuar a nuestra vida. Es decir, no quiere decir que no nos va a doler la pérdida, no quiere decir que no nos va a deformar esa pérdida, no quiere decir que nos va a estrujar el alma esa pérdida, pero no podríamos pretender vivir si no decidimos soltar lo que nos está provocando tal dolor, porque muchas veces el dolor, los demás no pueden verlo. Tu dolor no lo ven. Sin embargo, a ti te oprime el pecho y Ujú. eso es suficiente para que exista. No se trata de que digas, no, pues si ellos me ven bien, yo estoy bien. No, pero una de las cosas que he aprendido yo en estos años es que tenemos que ser más libres para hablar del dolor. Tenemos que ser más transparentes para hablar del estado en el que estamos y pedir ayuda. Saber pedir ayuda en el momento en el que nosotros nos estamos literalmente ahogando con un dolor. Porque muchas veces creemos que callando lo vamos a lograr. Creemos que conteniendo vamos a lograr que pase. Y la realidad es que no, porque lo único que vamos haciendo es acumulando dentro de nuestro ser. Lo que tenemos que aprender a hacer es hablarlo con plena libertad. Y al final del día, conforme lo vas hablando, es un proceso de ir digiriendo el propio dolor y sobre todo darle sentido a tu dolor. Y darle sentido a tu dolor es darle sentido en tu propio existir, pero también en la vida de los que viven contigo. Ujú. Cierto. Tú mencionabas, mi abuelita tal vez nunca platicó de cómo lo vivió, pero eso no quiere decir que esta fuerza que ustedes percibían, que tal vez no lo pensó, no lo atravesó, no le removió por ahí ciertas fibras. Tú dices, una cosa es la fuerza que muestras hacia afuera, pero eso no quiere decir que dentro no existan estas capitas trabajables, moldeables, transformables. Con este sentido que le vas a dar a eso que te dolió en algún momento. Y Es que Adriana, al final del día, eso es la resiliencia. Eso es la resiliencia. Saber que te deformaste y decidir volver a agarrar forma. Eso es ser resiliente. Y, y poco ofertamos la resiliencia. Se habla como, wow, es que es muy mm, resiliente. Pero ¿por qué no lo ofertamos a que todos podemos ser resilientes? ¿Por qué no vendemos esa oportunidad de resiliencia para todos? Todos podemos ser resilientes, todos tenemos esa capacidad de volver a tomar esa forma. Todos tenemos, lo único que tenemos que hacer es creer que podemos volver a tomar esa forma. Muchas veces creo yo que, que creemos que ayudamos a las personas si las ayudamos a victimizarse en ese proceso de dolor que están pasando. Y entonces, lejos de ayudar, les damos por el lado, porque creemos que es lo que conviene. Y en parte es hasta cultural, que, ay, sí, pobrecito, está sufriendo un chorro, sí, pobrecito, ¿cómo lo ayudamos a que brinque al otro lado del charco? Porque
es la verdadera forma en cómo vamos a ayudar. Y te habla alguien que estuvo tirada en el suelo, te habla alguien que estuvo tirado en la lona. Y sin embargo, el día que a mí la psicóloga literal me lo dijo, te tengo que romper en mil pedazos, sobra de que tengas esa coraza en tu corazón, porque tu corazón tiene que volver a palpitar. Tienes que dejar que tu corazón vuelva a bombear sangre para que no pierdas esa capacidad de amar a los que te quieren y sobre todo, y lo más importante, de recibir el amor de quienes te quieren. Porque muchas veces cuando estamos sufriendo nos creemos indignos del amor de las demás personas, porque nos sentimos como mochitos, nos sentimos eh, rotos, nos sentimos insuficientes, porque desgraciadamente el dolor del cuerpo también lleva a que haya un dolor del alma y que nosotros mismos como personas vayamos quitándonos eh, ese, mm, merecer es una palabra muy dura, pero ese sentido de, ¿sabes qué? El que me hayas hablado para venir a verme fue guau, en vez de decir, ¿pero qué va a venir a ver? Si estoy de la fregada, nomás va a Ujú. venir a ver a alguien de la fregada. Pues si viene a ver a alguien de la fregada, ¿qué tiene? Qué maravilla que venga a ver a alguien de la fregada, seguro te quita tantito de eso de la fregada que tú tenías. Tenemos que aceptar el cariño y la compañía de las demás personas. Tenemos que aprender a mirar a los demás y a mirarnos a nosotros mismos con un poco de compasión, con un poco de alegría, con un poco más hasta, y voy a usar otra palabra fuerte para mí, de misericordia, no de lástima, no pobretoneándonos, porque todos tenemos la capacidad de salir adelante, todos. La única gran diferencia es querer salir adelante, querer no verme como una víctima, querer no estar en un lugar cómodo donde pues me resuelven porque estoy enfermo o me resuelven porque me sentía mal o ya no soy responsable de lo que está pasando alrededor porque como estoy enfermo, pues me hago un ladito. ¿En verdad queremos eso? ¿En verdad queremos eso? Y eso me lo enseñó uno de mis hijos. Cuando yo estaba en una de mis quimios que me sentía de verdad muy mal y llegó y me dijo, mamá, me tienes harto, ya párate. O sea, tú siempre has dicho que todos podemos, párate, mamá. Y le decía, es que no puedo, mijito, ya salte. Y en verdad sentía que no podía físicamente. En verdad sentía que ya me quería morir, que era imposible tanto dolor, tanto vómito, tanta diarrea. Yo me sentía que ya no había forma. En verdad lo sentí en mi mente. Pero llega mi hijo y me dice, ya párate, me tienes harto, te tenemos que ver en acción. Fue cuando dije, ah, caray. Yo estoy muy cómoda metida en mi cuarto con la puerta cerrada, metida en una cama y no estoy viendo también el dolor de los que están allá afuera. Y Eso te es mi movió. familia y son a los que amo y por ellos tengo que querer pararme. Y ese día es simbólico porque enmarca cada que me sentía mal era párate. Y a veces uno se para por uno mismo, pero a veces te tienes que parar por las personas que tú amas. Ujú. Y ahí es cuando tú le das sentido al dolor. ¿Por qué? Porque se están transformando los que están atrás de la puerta, pero también te estás transformando tú, porque estás descubriendo capacidades que no sabías que tenías. Es más, que creías nulas en tu vida. Te Entonces, descubres diferente. absolutamente, te descubres diferente y luchas diferente, porque luchas no nomás desde ti, sino luchas también desde el otro. Y desde el otro porque somos comunidad. No somos almas solitarias en esta vida, vivimos en comunidad y tenemos que aprender a vivir y a estar también por y para los demás, porque es cuando verdaderamente nuestra propia vida va a tener sentido. Adriana, nos has contado en este momentito, ya que pasaste por un proceso de cáncer y para regalar un poquito de contexto, además de la pérdida de tu hijo, ¿nos puedes contar estos momentos tan, pues tan de profundo dolor que te llevaron a atravesar en la vida estos duelos personales, la pérdida de tu hijo y además haber atravesado un proceso de cáncer, como para que quede
en contexto aquí. ¿Por qué estás hablando con este empuje, con esta garra, con este entusiasmo de decir, sí, se va a poder? Yo así te leo en este momento, así te Ay, vibro, qué así te linda. siento. Sí, se va a poder, ¿saben? Pero quiero que todos entiendan Mira, de dónde viene esto, porque estás em, en un lugar distinto hoy así. de lo que te tocó atravesar en aquel momento. Y eso Mira, sucede en el cambio. cuando Alejandro, mi hijo, se murió, yo tenía 30 años. Eh, Iba empezando. Tenía tres niñitos, uno de 5, uno de 3 y uno de casi 2. Se muere el de 3. Yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Yo no, es más, por mucho tiempo me castigué y decía yo, es que yo no sé ser mamá. ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a poder ser mamá de estos dos que me quedan si a uno no lo pude salvar? Y es que la vida no depende de uno. Sí, el día que yo entendí que la vida no dependía de mí, que nosotros ya tenemos la línea marcada desde que llegamos hasta el día que nos vamos a ir. Ya la vida sabe qué día voy a partir. Yo no, pero la vida sí. Entonces lo único que me queda es vivir mientras estamos vivos. Esto no quiere decir que la muerte de Alejandro me partió en mil cachitos y no nada más por el tema soberbio de que no supe ser mamá, sino por la pérdida de que uno de mis tres hijos dejó de llamarme mamá. Mm, Dejé de tener esa camita ocupada, dejé de tener esas hasta berrinchillos del chamaco o esas besos, esos exigencias, lo dejé de tener también. Y ahí es cuando te partes, cuando dices, ah, caray, de tres ya nomás tengo dos, o sea, ¿cómo le hago con estos huecos? ¿Cómo le hago con estos vacíos? Chin, Dios me dio entonces más capacidad y esa capacidad no era cómo le hago con los huecos, es qué hago con el amor que tengo, pues dárselo a los que están, mm, dárselo a los que están en vez de dejarme, de ponerme a lamentar, porque ya no está el niño para el que era ese amor. Están los otros dos e intento llenarlos. Es un proceso. No fue de la noche a la mañana. No, no soy ningún ser extraterrestre. Lloré mucho, fui a terapia mucho tiempo, comí chocolates hasta que me enfadé por la cantidad de endorfinas que los chocolates me generaban. O sea, no, no crean que de la noche a la mañana el proceso del duelo y de esto que te cala y que te ahoga y que te asfixia pasa. Y hay días que avanzas y hay días que vas de reversa. mm, Hay días que avanzas 10 pasitos y al día siguiente dices, a la torre, hoy fui en caída libre para atrás. Pero entonces al día siguiente tienes que decir, me fui en caída libre, hoy le tengo que echar más ganas porque traigo ahí una pérdida de pasitos que ya había logrado avanzar. El chiste del duelo es todos los días decir, voy a poder. ¿Cómo? Ni quieras contestarte. Solo tienes que decir, voy a poder. Y voy a poder porque me voy a agarrar de las miradas de mi gente que está. Yo en la mañana que llevaba al kinder a los otros niños los veía y decía yo, por supuesto que merece la pena. Tú estás aquí. No me voy a quedar estancada con que me dijeron que tu hermano se murió. No me voy a quedar estancada con la caja en la que estaba tu hermano. No me voy a quedar estancada en la tortuga ninja que ya no es de nadie. mm. Me voy a quedar con los Transformers que son tuyos, me voy a quedar con el oso verde que es tuyo, me voy a quedar con lo que existe hoy y ahora para el hoy y para el ahora. Repito, no es fácil. Atravesar un dolor y una pérdida te cala y hay días en los que dices, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena tanto? ¿Valdrá la pena tanto llorar, tanto sufrir? Hoy te puedo decir 20 años después que cada minuto de dolor ha valido la pena. Número uno, porque veo a mis hijos ya grandes, tuve la fortuna de tener otros dos niños después de la pérdida de Alejandro y es una chulada tenerlos y es una chulada hablar de la pérdida de un hijo, de la pérdida de un hermano con esperanza, con unos niños mucho más fortalecidos porque saben que los duelos se pueden atravesar y se pueden atravesar en amor.
Es que necesitamos entender que el amor no es ausencia de dolor. El amor implica todo. El amor implica todo, pero el amor tiene que ser más grande que cualquier cosa que te pueda oprimir. Cuando tuve cáncer, la lucha no era mía, la lucha era de todos, porque tuvieron que aguantar a una mamá muy triste, tuvieron que aguantar a una mamá muy limitada hasta físicamente con su fuerza, muy limitada emocionalmente, porque sí sentía morirme, muy limitada en mi capacidad de amar por los miedos tan grandes que tuve, pero estuvieron estoicos, mis 4 niños y mi marido. No obstante, mientras tuve cáncer, surge el título del libro que escribí, que era Bombas en el Paraíso, y nace a raíz de que uno de mis hijos escribe un ensayo que le pidieron, creo que no estaba en sexto, primero de secundaria, no me acuerdo, tengo perdidos los años, y él dijo, le pedían que en el ensayo escribiera quién era él, y él puso, yo soy Diego Alverde y vivo en un paraíso con unas pequeñas de bombas, como la muerte de mi hermano y el cáncer que está atravesando mi mamá. Pero al final del día es un paraíso, porque vivo en una familia donde me siento amado. Y ese es el título del libro, Bombas en el Paraíso. Y les tengo noticias, todos tenemos bombas. Mi pregunta para ti es, ¿todos tenemos paraíso? Todos sabemos que estamos en un paraíso. Todos le damos el peso que le teníamos que dar al paraíso que Dios nos dio para vivir en esta tierra. Porque sí nos los dio, ¿eh? Sí Fíjate, nos dio. estás platicando un poco de que en el duelo, de que en este proceso, una realidad es el vacío, porque Ujú, es una realidad, es parte de la vida. Es parte de decir, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Ahora qué hago con este juguetito? ¿Ahora qué hago con ese sonido que no voy a volver a escuchar de mamá, con ese timbre de voz específico? Ese ujú. vacío que sucede es una realidad. Y es Es parte de la bomba, es parte de la bomba del paraíso. Pero hablaste de la posibilidad de elegir lo que sí que tienes. Y creo que tal vez el camino hacia observar ese paraíso es una de las armas que vamos a ir agarrando como para tomarlo como un consejo, un pilar, un caminito de posibilidad para no quedarte en el lugar donde esa bomba cae todo el tiempo. Porque sí es una realidad, claro que existe, claro que sucede, y yo me imagino que hay días en donde volteas a ver ese hueco que dejó en ese jardín inmenso de belleza del paraíso, y va a estar ahí. Definitivamente debe haber días en los que volteas con nostalgia y en el que vas transformando la mirada y la percepción que le das a esa situación dura que atravesaste. Pero la mirada y la elección, a ver, eso que sí que tienes, eso que sí te necesita entera, tú decías, ¿qué me sacó de la cama? Pues mi hijo. Voltear a ver que claro que yo estaba sintiéndome eh, en dolor físico, en desgaste, en una situación de tristeza emocional. ¿Qué te levanta? Pues lo que sí tienes. Y Si te además, quedas viendo lo que y no, ¿qué va además a pasar? tenemos que pensar en algo. Los enfermos creemos que somos el centro del Exacto. problema en la familia Ujú. y no somos. Porque cuando hay un enfermo, todos enfermamos. La familia completa y cada uno de los miembros de la familia tiene sus propias rupturas. Y tenemos que como enfermos también comprender lo que cada uno de ellos está sufriendo y viviendo. Y la lucha no es contra la enfermedad per se, es también contra los fantasmas que hay dentro de las personas que te quieren. Ok. Y tenemos que saber acompañar nosotros también. Si nosotros nos damos cuenta que podemos también ser un sostén y una fuerza
para los temores que tiene la gente que te acompaña de perderte y de perderte no físicamente nada más, sino de perderte emocionalmente, porque hay enfermedades que destruyen más las emociones que la vida física, que al final del día hay personas, y perdón por lo fuerte que lo voy a decir, que están muertos en vida, porque han pasado por mucho dolor. La gente que acompaña a esas personas también están sufriendo mucho y tenemos que aprender a sacar fuerza de la entraña. Tenemos que decir, hoy me siento poquito bien, es mi día de darles toda mi fuerza y todo mi amor. Y no decir, hoy me siento poquito bien, voy a descansar. No. Y no es que no merezcamos descanso, es que también debemos de luchar por los otros. También tenemos que darles esperanza en nuestra propia lucha. Es difícil, todo y más, porque a veces es, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no quiero, ya no quiero, ya me enfadé, ya estoy harto, ya estoy harta, sobra, se acabó. Por supuesto que hay días. Imagínate el estrés, el nervio, el susto que puede vivir tu familia cuando te ve en ese nivel de desesperanza. Y perdón si estoy siendo muy exigente, pero así fui educada. Y cuando me dices, ¿por qué hablas con empuje? Porque me enseñaron a ser echada para adelante. Y lo único que tenemos que hacer es echarnos para adelante. No quiere decir que no pidamos un time out, pero sin generar eh, más estrés. O sea, es decirles, ¿saben qué? Verán que me he sentido mejor. Estoy bien contenta que el doctor me ha dicho que voy bien. Los invito a ver una peli, estoy cansada. Podemos dormirnos un ratito, los invito conmigo. Ujú. O sea, no quiere decir que no descansemos físicamente, no quiere decir que no queramos cerrar nuestros ojitos y decir, me pongo la mente en blanco. No, es muy sano. Es muy Claro. sano poner la mente en blanco, es muy sano ponernos en blanco a nuestro sistema para descansar. Definitivamente cuando, Darle conocimiento y certeza a la gente que te quiere de que es solo un descanso temporal, que es un descanso temporal que necesitas, pero que vas a seguir luchando y que sus miradas te mantienen bien. Gracias por verme. Tus ojitos me mantienen queriendo querer estar para ti. Hoy solo voy a descansar poquito, pero ahorita me despierto. Cuando nosotros generamos certeza en los demás de nuestra lucha, generamos un ambiente de más armonía familiar. Adriana, mira, me dejas como reflexionando, estoy de muchísimas rebote de ideas viene aquí y definitivamente en un sistema familiar o de amigos, en este grupo, una situación bomba detona de manera particular en cada uno. Ujú. Y cada uno vive un proceso completamente individual y personal. Y tienes toda la razón. Te quiero hacer una preguntita primero. ¿En algún momento de tu proceso a ti, el ver que cuando te diste cuenta que tu familia también estaba viviendo un proceso complejo a raíz de lo que estaba sucediendo, en algún momento te preguntaste o te generó alguna carga emocional el decir, chin, y ahora que yo esté mal, también impacta a mi familia, a mi sistema familiar? ¿Te generó tal vez culpa, peso, o para ti fue como, ¿cómo no lo había visto antes? Claro, claro que esto hasta me permite servir de soporte también, y esto puede ser el empuje que yo necesitaba. ¿Cómo fue para ti? Fíjate que se habló mucho, se habla.
Cuando tú hablas, disminuyes el estrés. Cuando tú hablas de cómo te sientes, y te voy a decir cuál fue mi más grande error y a partir de dónde decidí hablar. Cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, yo no le dije a mis hijos que tenía cáncer. Yo les Ujú. dije, ay, estoy enferma, me van a quitar una bolita. Me quitaron la bolita, me quitaron la mama. Teníamos un viaje a esquiar y entonces, ¿qué, mamá? ¿No vamos a ir? No, claro que vamos a ir. Todo el mundo me decía, ¿cómo vas a ir todavía vendada a tu viaje? Voy a ir, yo no voy a generar miedo. O sea, y no por valiente, era por sostenerlos. Por A mí me minimizar a mis el bebitos cuando impacto de la nacieron para bomba. sostenerlos. Ujú, Y en ese momento yo los estaba volviendo a ver bebitos y ujú. los tenía que sostener. Sin embargo, a uno de mis hijos, al más chico, bueno, al más chico de los hombres, un compañerito del salón le dijo, oye, tu mamá tiene cáncer, ¿verdad? ¿Se va a morir o no? Entonces estábamos en la cabañita, en la nieve, y llegué y me dice, mamá, ¿por qué no me has dicho que tienes cáncer? ¿Te puedes morir? Tenía 11 años, mi hijo. Ujú. Entonces le dije, pues sí. Y volteó y me dijo, lo peor que has hecho en la vida es engañarme. Tú siempre hablas de decir la verdad y no me la dijiste. Entonces, para mí fue un momento tan bonito de que me dieran permiso de decir lo que estaba pasando. Entonces, cada que pasaba algo, yo tenía permiso. Y yo tenía permiso porque ya me lo habían dado. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje es, hablemos con la verdad. Démonos permiso de hablar con la verdad. La verdad siempre va a sostener mucho más fuerte que tú mismo. La certeza es Incluso sabia. hasta, incluso de darte el permiso ya de ser vulnerable, de ¿Mm? decir, hoy no estoy tan, hoy mi batería está en 20% y este 20% es todo suyo. Y Ajá. 10 para recuperarme y 10 para ustedes, pero hoy la mamá que tienen, la esposa que tienen, está en este nivel y estoy completa para, para servir al sistema familiar y para atravesar esta situación. Y Y, esta realidad y esta verdad, esta certeza que se pudiera ver no completa porque no está al 100 quita la exacto. expectativa de que ¿Mm? tenga que ser perfecto, fuerte y digamos más características. Entonces, pues qué maravilla esta parte que nos cuentas, Adriana. Y sobre todo, no hay que echar mentiritas. A veces dices, ah, pues no hay que echar mentiritas. Ellos crecen y todos crecemos y decir que te sientes mal es sano. Ujú. Decir que te sientes mal es sano. Decir dejarte querer es sano. Recibir amor es sano. Aceptar tu enfermedad es sano. Aceptar que te tienen que cuidar es sano. Aceptar pedir ayuda es sano. No eres una carga para nadie. Dejemos de culpabilizarnos. ¿A poco elegiste estar enfermo? ¿O no? ¿Te enfermaste tan? O sea, no eres tan importante como me decía uno de mis hijos. No eres tan importante, mamá. Ni siquiera tú elegiste enfermarte, te enfermaste y ya. O sea, déjanos atenderte. Entonces es quitarnos esa culpa de estar enfermos. No somos responsables de estar enfermos, no tenemos culpa de estar enfermos. Nos tocó y echarle para adelante con lo que tenemos. Sí sirven las herramientas de la comunicación muchísimo, sirve la herramienta de la vulnerabilidad, de saberte vulnerable y de decir, hoy me está llevando Judas al baile, no puedo, y otro día decir, oigan, me siento requete bien, vamos a comer fuera, nos paseamos, salimos, vamos al cine, vamos para adelante. Y son esos pequeños eh, bocanadas de aire fresco, de aire limpio, de aire de esperanza para todos. Yo me acuerdo mientras estuve enferma, una amiga me dijo, se casó su hijita, me dice, no hay forma de que no vayas a la boda.
Le decía yo, no tengo ni pelo y tú quieres que vaya a la boda. Porfa, no. Y me dijo, no, no hay opción, me dijo. Acompáñame, aunque sea misa, acompáñame. Quiero que vayas. Me sentía disfrazada porque iba con peluca, con un vestido. La verdad, otra amiga me ayudó a arreglarme y todo y yo decía, me siento como si fuera personaje de Disney. Pero mis hijos me vieron y me dicen, mamá, qué bonita te ves. Entonces yo sé que para ellos fue esperanzador el verme ya arreglada. Ellos no vieron mi esfuerzo. Ellos vieron a su mamá arreglada. Pero yo ese día dije, mi esfuerzo valió la pena, porque sus sonrisas fueron poderosísimas para mí. El que haya visto a gente conocida en esa boda y que me hayan dicho, ay, qué bien te veo, era, ¿será? ¿Sí será que me ven bien? Entonces empiezas también a comprar esas ideas de que te ves bien. Y es lo que tenemos que hacer, ver lo bueno y bonito que tenemos hoy, ver las herramientas positivas con las que contamos. Y si hoy te sientes fuera de tono con la vida, y si hoy dices, me duelen hasta los buenos y malos pensamientos, literal, pide un tiempo fuera. Pide un tiempo fuera. Di, ¿saben qué? Hoy desperté fuera de tono con la vida. Que vivan las series de televisión, me voy a acostar y voy a prender la tele. Y no pasa nada, porque ellos ya saben que estás en tu time out. Se Y si de- valen las pausas y te, te reaniman, te recargan y Así son es. necesarias. Aparte de que se valen, son necesarias. Y yo creo que algo bien, bien importante en los procesos de duelo y de dolor es tratar de encontrarle un sentido a ese dolor. Cuando tú le encuentras un sentido al dolor, es mucho más llevadero, mucho, mucho más llevadero. Y el sentido puede ser que tus hijos crezcan más resilientes, el sentido puede ser, en mi caso, el que quisiera hablar de la enfermedad del cáncer, de cómo se vive, de cómo te enfrentas a una mutilación completa de pechos, cómo te enfrentas a una reconstrucción con muchas mujeres que han pasado por este mismo duelo y que de repente me dicen, ¿de verdad te dolía eso a ti también? Es que nadie me había Mm, dicho. Y empiezas a encontrar empatía. Cuando tú le empiezas, simplemente este podcast que tienes tú, ¿para qué? Para generar una empatía, para generar una comunidad donde muchas personas pasamos por algo similar y eso es esperanzador. Entonces, ya ha valido la pena si tú ya le diste sentido. En el tema de la muerte de mi hijo, el sentido fue que hiciéramos la fundación para ayudar a personas de escasos recursos. Cada proceso de dolor tiene un sentido. Si tú se lo encuentras, digamos que tu energía se va a darle el sentido y no al dolor per se. cierto. Te quiero hacer otra preguntita, Adriana. Fíjate Ujú, que dentro de la comunidad, pues el vitiligo puede llegar a la vida de personas de cualquier edad, ujú, niños, medianos y grandotes. ujú, Y se vive algo como repetitivo, sobre todo en los pequeñitos, donde, donde agarran esta personaje de fortaleza, cuando a lo ujú, mejor todavía no tienen las capacidades de la vida para hacerlo, y muchos sí. Pero justo hablando del sistema familiar, de cómo impacta a la familia, si yo me pongo triste, mi mamá, que se supone que es mi contención y mi fortaleza, ¿cómo se va a poner? Si me ve ponerme triste por mis cambios en mi piel y yo chiquitito estoy integrando todo esto que está sucediendo, que es nuevo para mí y cómo me vivo con los demás y qué es esto que está pasando. Entonces, muchas personas agarran una mochila de fortaleza y como decías, que no siempre se siente. ujú, Me gusta mucho tu manera, tu percepción de la vida y me encantaría que desde esta percepción que tú tienes, me ayudes y nos ayudes a todos, sobre todo a los pequeñitos, a cómo acomodar esta vulnerabilidad, cómo permitirle a un chiquitín que necesita ser contenido a papá, expliquen que lo que está sintiendo es natural y qué va a pasar y que si no pasa y que si se repite va a estar mamá o va a estar alguien que lo contenga. ¿Cómo se le hace desde este lado? ¿Cómo te imaginas tú Yo creo que desde el cuando lado les de un decimos, pequeñito? yo creo que cuando les decimos, cuando tú cuentas cómo te sientes, te haces más fuerte.
y te haces más fuerte porque le estás ayudando a otras personas que se sienten como tú a poder hablar. Tú estás siendo la voz de esas personas que hoy no se atreven a hablar. Eh, a mí me pasó un día que llegó Luis, mi hijo, y me dijo, mamá, quiero llorar, extraño a mi hermano. Y le dije, yo también quiero llorar. Lloramos y nos sentamos a llorar. Entonces, como adultos tenemos que darle permiso a los niños de que se sientan mal y decirles, es que si tú hablas, quizá tu amiguito también se siente igual y no lo ha podido hacer. Hablar es saberte vulnerable y la vulnerabilidad es una de las fuerzas más grandes que tiene el ser humano. Cuando te vulnerabilizas, te fortaleces de una manera gigante y te fortaleces porque dejas de estar tú solo cargando la mochila. Cierto, otra de las cosas que pienso es, ¿sabes una cosa? Mamá te hace cargo de sus emociones, no te tocan. Pero puedo acompañarte a las tuyas. Es natural que si te veo triste, pues claro que me voy a poner triste contigo. Claro que yo que contener esa tristeza me va a tocar. Pero si tú me compartes cómo te sientes, no tienes idea de las herramientas que me das para acompañarte. Porque Pero ni para un siquiera chiquitillo, yo me atrevería a decir, mamá te carga. No, 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 no. Va a cargar el que quiera. Porque en el momento en el que tú le dices al niño y le das el peso y la responsabilidad de que ahora mi mamá me va a cargar, no, ni más, o sea, menos va a querer. El chiste es que tú le quites peso a tu mochila. Cuando ok, tú hablas, tú le estás quitando peso y van las papas calientes para afuera. Y va a haber un tío, o va a haber un primo, o va a haber un amigo, va a haber un profesor, va a haber el que sea, que va a agarrar ese peso y te va a cargar. El chiste es distribuirlo, no dárselo a eso, la mamá, o no dárselo al papá, o no dárselo al hermano mayor. El chiste es distribuir, porque hay quien te va a ayudar a cargar la mochila contándote cuentos, pero va a haber quien te ayuda a cargar la mochila jugando tenis, pero va a haber quien te ayuda a cargar la mochila pintando, pero va a haber, ¿por qué? Porque para eso hay mucha gente a tu alrededor. No está tu mamá sola para cargar tus cosas. Está tu mamá, pero está tu abuela, pero está tu tía, pero está tu amigo. Porque aunque tú le digas, tu mamá te quiere ayudar, el niño va a decir, pura fregada. Yo no puedo hacerle eso a mi mamá. Habemos muchos que queremos cargar la mochila contigo. A mí se me hace mucho más sencillo cuando a ellos eso. les decimos, hay más que queremos cargar la mochila contigo, danos chance. Qué bonito, Adriana. Muchas gracias porque definitivamente mostrar la red de apoyo que existe, no solo en pequeñitos, repito, sino en cualquier edad, en cualquier situación que te llegue una eventualidad, saber que existen muchos a tu alrededor dispuestos a Ujú. acompañarte, ya con eso aligeras la mochila. Em, Ahora, no sería justo tampoco el apartar al paciente de su propia responsabilidad de cargar el cachito de mochila que le toca, porque entonces los victimizamos. Todos cargamos contigo, pero tú también tu parte, porque no podemos pobretear a nadie. Eso es muy injusto y lo veo seguido. Es que mejor yo, porque pobrecito él, porque pobrecito, no le quites su oportunidad de crecer, no le quites su oportunidad de desarrollarse, no le quites su oportunidad de madurar. ¿Por qué se la vas a quitar? Si Dios le puso eso a él es para que crezca, para que madure, para que se fortalezca, no para que le cierto. quites toda esa oportunidad. ¿De dónde vendría el aprendizaje entonces? ¿De dónde vendría la transformación entonces? Exactamente, exactamente. Otra preguntita que tengo para ti, Adriana, es si tú misma, al haber vivido la pérdida de tu hijito y después cáncer, ¿en algún momento te preguntaste si un dolor era merecedor de más llanto que otro? ¿O eres de No, las personas que lo viven, pues esto está aquí y lo tomo? no, y te cuento, mi papá acaba de morir 6 meses y te puedo decir que he llorado sin piedad.
Ujú. sin piedad. El llanto es llanto. El llanto es abrir la llave al dolor de adentro para que pueda salir un poquito, para que pueda salir un poquito y que puedas volver a respirar. Y no, por supuesto que cómo vamos a poner a competir los dolores son dolores y cada dolor, como el amor, los amores son amores y tú sientes un amor enorme por un hijo, pero enorme por un esposo, pero enorme por unos padres, pero enorme por unos por hermanos y no compiten, tienen diferente color. Y el dolor es igual, tiene diferentes matices. Y en cada persona diferentes matices, porque cada ser humano está viviendo una circunstancia diferente de vida. Y va a ser dependiendo de la circunstancia de vida que estés viviendo, el color y el matiz de tu propio dolor. Para allá iba, porque precisamente para ir cerrando esto, hablar de intentar calificar, poner en una balanza el, el dolor que se debería de sentir, em, pues en realidad es como un poco irracional, como que no se, Dirían en mi no pueblo es se una digiere. tontera. Así lo quería Así decir. de claro, es una tontera quererlo hacer. Pero Es un, entonces, ¿qué opinas tú de estas personas que, por ejemplo, en el vitiligo, muchas personas que en este proceso de duelo de ver cambiar su piel, ¿qué herramientas entonces tú podrías sugerir desde tu experiencia como para ayudar a aceptar aquello que no puedes cambiar? yo creo que, para empezar, una mancha en la piel no te define como persona. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? Nadie la ve por dentro. Y yo te puedo asegurar que tu alma y tu corazón brillan por dentro y tienen el color más brillante que puede existir. Eso sí te define. Eso sí te define lo que hay en tu alma y en tu corazón. A mí me definía estar pelona. No, no me definía estar pelona. No, no me definía. Eh, no podemos minimizar nuestra vida a una condición física. Nuestra vida se define por lo que somos dentro de nuestra alma y de nuestro corazón. Y tenemos que aprender a ver ese brillo que hay allá adentro. Sí, es verdad. Cuando hay cositas por fuera que nos están incomodando, estamos sesgados y estamos Te mueve, lastimados y claro. estamos adoloridos. Pero ¿por qué carambas le damos más peso a lo que se ve por fuera que a lo que se ve por dentro? Y yo te hago una analogía perfecta. Perder el pecho no fue tan doloroso como perder el pelo, porque el pecho ni se veía, el pelo lo veía todo mundo. Ujú. Y quizás es lo que pasa en el vitiligo, las manchas la ve la gente. Entonces es muy visible la enfermedad, es muy visible que estás padeciendo algo, pero tenemos que aprender a matizar con la grandeza y el brillo que hay dentro y todo ese color que hay adentro. Y nosotros ser los maestros para quienes nos observan y decirles, esto no me define y quitarle peso a eso, quitarle peso a eso y darle peso a eso que sí nos hace grande, que es el Definitivamente, sentido de nuestra vida. definitivamente todos los procesos llevan su caminito de transición y, y es válido sentirlos, es válido Claro. atravesarlos, es válido esa incomodidad, es válido decir, híjole, ¿por qué me está impactando tanto algo que no sabía que me importaba tanto como tu cabello, como tu seno, como tu piel? Es válido. Pero lo que estamos hablando aquí es el enfoque, es la perspectiva, es encontrar que esto que sucedió justo no es lo que te define. Y a partir de esta mirada, encontrar toda tu grandeza.
Es ¿Qué que es lo te que sí quieres? vulnerabiliza. El verte enfermo te vulnerabiliza. El verte con manchas te vulnerabiliza. O sea, pero te enseño mi alma y se me quita, te enseño mi alma que a raíz de estas manchas es más fuerte, porque es más consciente de que la tengo que trabajar. Una persona que no tiene esas manchas no es tan consciente del trabajo que tiene que hacer interno y va por la vida. Yo tengo la oportunidad de hacer conciencia porque mis manchitas me recuerdan cada día que tengo que tener más garra para luchar. Mi pelonera me recordaba cada día que tenía que tener más garra para luchar. Entonces es reconocernos vulnerables y decir, es lo que hay y con lo que hay salgo adelante porque tengo muchos motivos y muchas razones para salir adelante. Eso. Pues vamos cerrando el episodio. Nos podríamos quedar aquí reflexionando mucho y como me gusta mucho cómo platicas, pues yo me seguiría como hilo de media. Pero mira, No, tenemos una sección que se llama de tus redes. Vamos mm, por ahí, tomamos alguna frase y la reflexionamos y nada más para redondear de lo que hemos hablado, elegimos esta. Puedes vivir con el corazón roto, aún ahí sigue eligiendo la reconstrucción del mismo. La así es. vida no se trata de sobrevivir, sino de elegir vivir, incluso cuando nos duele el alma. Es cierto que el dolor, la pérdida, la lucha nos marcan, pero en cada herida hay una oportunidad para abrirnos, para seguir caminando, para seguir eligiendo la vida. Vivir no significa caer, significa seguir eligiendo levantarse y esta parte es la que me gusta más y encontrar la belleza aún en las grietas. ¿Ya ves? La verdad es que eso es la vida. Eso es la vida y sobre todo querer vivir viviendo la vida y no sobreviviendo la vida con lo que nos pasa. Entonces, a vivir viviendo, que es gerundio también, y hay muchos motivos, muchas razones. Y conforme vayamos avanzando en la vida, vamos a decir, ay, qué bueno que estoy aquí, ay, qué bueno que quise, ay, qué bueno que luché, porque la vida siempre te va a regalar más de lo que tú crees que en determinado momento te arrebató. Adriana, nada más regálame la última parte para cerrar el bloque. Nosotros tenemos un diccionario de vitíligo, porque lo que hacemos aquí es tratar de resignificar. El vitíligo o cualquier enfermedad no es el diagnóstico, es cómo lo vives. Y esto se puede ir transformando innumerables veces. Entonces, según lo que hemos platicado, me gustaría que nos regales tu definición de vitíligo. Así que para ti hoy, ¿qué podría ser en una palabra o en una frase corta el vitíligo? Es eso que despinta la piel, pero pinta y llena el alma y el corazón de color. Mm, ya, me gusta. En esta parte yo me pongo sensible, pero pues muchísimas gracias por estar aquí. Solo dinos dónde encontrarte, dónde En podemos redes, seguir. en arroba Adriana en Gerundio, estoy en Facebook y en Instagram y en TikTok también. Perfecto, pues esto fue todo por hoy. Y el podcast de Hablemos en Gerundio está en Spotify y en YouTube. Y Cierto, ojalá nos puedan seguir, buenísimo. me ayudan muchísimo. Sí, claro, claro, yo ya soy fiel seguidora y por aquí también el equipo. Pues esto fue todo por hoy. Gracias por Gracias. habernos acompañado y ayudarnos a transformar, a resignificar y a poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos en los próximos episodios de Viti Talks, el podcast. Gracias Que Dios siempre. los Bye, bendiga. Hasta luego. bye. Bye, bye.